Bienvenido a The Explainer. Hoy estamos abriendo lo que es esencialmente el manual de instrucciones oficial de los Estados Unidos, el examen de civismo. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte qué es lo que realmente mantiene unido a un país como Estados Unidos? Quiero decir, estamos hablando de más de 330 millones de personas de literalmente todos los orígenes imaginables. ¿Cuál es el hilo común ahí? Bueno, créelo o no, hay una especie de manual de usuario oficial. Es el examen de civismo, un examen requerido para cualquier persona que quiera convertirse en ciudadano estadounidense y está diseñado para cubrir lo absolutamente esencial que hay que saber sobre el gobierno y la historia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor manera de llegar al núcleo de la programación del país que mirando su propia clave de respuestas? Vamos a usar este examen como nuestra guía, nuestro plano para explorar la historia fundamental de Estados Unidos. Sabes, cada nación comienza con una idea. Y para Estados Unidos esa gran idea fue la independencia, que en el siglo XVIII era un pensamiento totalmente radical. Pero bien, aquí está el verdadero truco. ¿Cómo se convierte realmente una idea poderosa como esa en un país real y funcional? La respuesta se reduce a dos documentos clave. Piensa en la Declaración de Independencia como el porqué, es el apasionado argumento filosófico de por qué necesitaban separarse, pero la Constitución, eso vino después. Ese es el cómo. El manual práctico y súper detallado para construir y administrar todo el sistema. Esta línea aquí, de la declaración escrita por Thomas Jefferson en 1776, se convirtió prácticamente en la declaración de misión de la nación. Y lo que es tan revolucionario es la idea de que estos derechos, vida, libertad y la búsqueda de la felicidad no provienen de un rey o de un gobierno, son solo tuyos porque eres humano. Y luego la Constitución comienza con tal vez las tres palabras más importantes en el gobierno estadounidense. Nosotros, el pueblo. Quiero decir, esto es todo. Revierte completamente el viejo modelo. El poder no fluye de un gobernante, no, fluye de los ciudadanos. Esa es la idea central del autogobierno. Está bien, pero tener a la gente a cargo crea un problema completamente nuevo, ¿verdad? ¿Cómo construyes un gobierno que sea lo suficientemente poderoso como para hacer las cosas, pero no tan poderoso que pisotee los derechos de la gente? Los fundadores estaban obsesionados con esta pregunta, aterrorizados de crear precisamente aquello contra lo que lucharon. Entonces, ¿cuál fue su solución? Idearon una solución bastante brillante. Dividieron el poder en partes. Todo el gobierno federal se dividió en tres ramas, cada una totalmente igual. Cada rama tiene su propio trabajo, pero más importante, cada una tiene el poder de limitar o controlar el poder de las otras dos. Este es ese famoso sistema de controles y equilibrios del que oyes hablar. Y aquí está el desglose básico de ese sistema de tres partes. Primero tienes el Congreso, la rama legislativa, su trabajo es hacer las leyes. Luego tienes al presidente, que lidera la rama ejecutiva y su trabajo es hacer cumplir las leyes. Y finalmente tienes los tribunales, la rama judicial, y ellos interpretan las leyes para asegurarse de que se apliquen de manera justa y sigan la Constitución. Y escucha esto, esta idea de dividir el poder existe incluso dentro del Congreso. Tienes la Cámara de Representantes con esos términos realmente cortos de 2 años, así que están diseñados para estar siempre en contacto con lo que el público quiere en este momento. Pero luego tienes el Senado, con sus términos más largos de 6 años. Se supone que deben ser una fuerza estabilizadora para enfriar las cosas y tener una visión a más largo plazo. Es una tensión incorporada, ¿verdad? Entre ser receptivo y ser estable. Ahora, al frente de esa rama ejecutiva está el presidente. Este no es un rey, ni de lejos, pero el papel viene con un poder serio. Estamos hablando de ser el comandante en jefe de todo el ejército, nombrar jueces que pueden servir de por vida y tener el control definitivo sobre el Congreso al firmar o revelar nuevas leyes. Y finalmente, en la parte más alta de la rama judicial tienes la Corte Suprema, solo 9 jueces. Ellos son los intérpretes finales de la ley. Cuando toman una decisión sobre lo que significa la Constitución, eso es todo, es final. Pero aquí hay un detalle fascinante y, seamos honestos, bastante controvertido sobre cómo funciona esta corte. Estos jueces no son elegidos, son nombrados y sirven de por vida. Así que tienes que preguntar, en una democracia que se basa en la voluntad del pueblo, ¿por qué le darías a 9 personas tanto poder durante tanto tiempo? Bueno, la lógica detrás de estos nombramientos de por vida es básicamente crear un escudo. Al eliminar la necesidad de postularse para la reelección, se supone que los jueces están protegidos de las presiones de la política y de lo que sea la opinión popular del día. En teoría, su único trabajo es gobernar basándose en la ley y la Constitución, sin importar cuán impopular pueda ser esa decisión. Está bien, pero
Todo este plano de gobierno es solo la mitad de la historia. La pieza más importante de todo el sistema son las personas. Nosotros. Toda la estructura está diseñada para funcionar con el poder y, lo que es igual de importante, la participación de sus ciudadanos. Lo inteligente es que los fundadores sabían que no eran perfectos, sabían que no podían predecir el futuro. Así que realmente diseñaron la Constitución para ser cambiada. No está grabada en piedra. A través de un proceso formal llamado enmiendas, el documento puede ser actualizado para reflejar los valores de nuevas generaciones. Y hasta ahora eso ha sucedido 27 veces. Ahora, la más famosa de todas estas enmiendas son las primeras 10. Las conocemos como la Declaración de Derechos. Se añadieron casi de inmediato porque muchas personas sentían que la Constitución original no hacía lo suficiente para proteger las libertades individuales. Aquí es donde obtenemos las garantías claras y escritas de nuestras libertades fundamentales, como la libertad de expresión, religión y el derecho a reunirnos. Pero aquí está la cosa. Tener estos derechos no es un deporte pasivo, viene con responsabilidades. Todo el sistema depende de que los ciudadanos participen realmente. Y eso significa mucho más que solo votar, aunque eso es absolutamente crucial. Se trata de postularse para un cargo tú mismo, ayudar con una campaña en la que crees, o incluso solo llamar a tu representante local para hacer oír tu voz. Por supuesto, este plano no fue solo un ejercicio académico, fue forjado y moldeado en el mundo real. La historia de la nación ha sido esta lucha constante por vivir de acuerdo con sus propios ideales fundacionales, una historia realmente moldeada por el conflicto y el cambio masivo. El examen de civismo realmente apunta a estos momentos definitorios que ponen a prueba los principios de la nación. Tienes la revolución para incluso crear el país, la guerra civil que casi lo desgarra, luchada por el pecado original de la esclavitud, las guerras mundiales que lo forzaron al escenario global, y el movimiento por los derechos civiles, que fue una poderosa lucha de décadas para hacer que esa promesa de igualdad sea real para cada ciudadano. Y estas increíbles pruebas produjeron algunos líderes increíbles. George Washington, el general que de alguna manera ganó la guerra por la independencia y luego como el primer presidente tuvo la tarea imposible de guiar a esta frágil nueva nación a través de su infancia. Sí, se le llama el padre de nuestro país por una muy buena razón. Y luego tienes a Abraham Lincoln, el 16º presidente, tuvo que guiar al país a través de su hora más oscura, la guerra civil, su liderazgo no solo salvó la Unión. A través de la proclamación de emancipación, inició el largo y doloroso proceso de poner fin a la esclavitud, que remodeló fundamentalmente la nación misma. Así que, cuando lo miras todo, el examen de civismo nos muestra que la historia americana no es un producto terminado del que le hacen un libro, es un proyecto de construcción en curso, con la Constitución sirviendo como el plano maestro, y eso nos deja con una última pregunta realmente importante. Si ese es el plano, entonces nosotros, el pueblo, somos los arquitectos, y somos los responsables de lo que se construya a continuación.